Para muchos es fácil creer que la animación empezó con Steamboat Willie, el primer cortometraje sonoro de dibujos animados en donde podemos ver a Mickey manejando un barco a vapor. Cortometraje que se estrenó en 1928. Pero resulta y acontece que, de buenas a primeras, esa no fue la primera obra animada de Disney. Antes de sus obras existieron muchas más que no se conocen del todo. Y a su vez, estas fueron modificándose a lo largo de los años desde los tiempos antiguos. Hola, soy Alquirón y esta es la historia de la animación. Antes de iniciar me gustaría aclarar una cosa primero. El término animación no solo abarca los dibujos y a los movimientos de dicho personaje. La animación es darle vida tras movimiento incluso a objetos reales también, como se hace en la técnica de stop motion. De allí la etimología de la palabra. Anima, que quiere decir dar vida, y sion, que es el sufijo de acción. Por lo tanto, animación es dar vida tras acciones. Sin embargo, tras saber varios estilos de animación, esta vez me voy a enfocar en la bidimensional. La historia de la animación se origina en la antigua Grecia. ¿Recuerdas esta escena en la película Hércules? Bueno, allí, de manera que fuera parte de la escena, también explicaron, quizá de forma accidental, las primeras animaciones de la historia. Los griegos pintaban sobre las cerámicas y jarrones que, al girarlas, se podía ver el movimiento de las siluetas, ya con el fin de contar de manera breve alguna hazaña importante hecha por alguien o algún hecho ocurrido. Luego, tras un gran salto en el tiempo, en 1824, mediante una investigación sobre aquel efecto visual originado en Grecia, tras el descubrimiento de la persistencia de la retina por el señor Peter Mark Roget, se fabricaron ciertos artefactos que hacían apreciar una breve animación. El fenasquitoscopio fue el primero. Fue creado en 1832 por Joseph Antoine Plateau. Este era un disco que tenía dibujos con una fase de movimiento en bucle, que giraba dependientemente sobre otro disco y que tras ver por una ranura se podía apreciar la animación. Ya luego se fueron creando más y más artefactos como el taumatropo, el zootropo y el praxinoscopio. Sin embargo, a pesar de que estas son consideradas animaciones, en teoría son animaciones pero que se repiten por medio de un bucle. Tras todo esto, en 1892 nace el primer cortometraje de animación, Pobre Pierrot, por el inventor y también pionero de la animación francesa, Émile Reynaud, creador del praxinoscopio. Su obra inicial cinematográfica fue proyectada de manera continua durante 2 años. Pero, ¿cómo podía tener color aquellas películas si el cine a color fue en 1935? Fácil. Reynolds pintaba los fondos y los personajes los creaba en acetato transparente, y gracias a su creación, el teatro óptico podía introducir a sus personajes en sus pinturas, sin mencionar que él también producía la música y los efectos de sonido. Reynolds fue, sin duda alguna, un auténtico genio. Y aunque las obras de Reynolds fueron adelantadas para su época, para el año 1906, en Estados Unidos, se estrenó el primer cortometraje bidimensional usando la técnica de stop motion, Humorous Faces o Funny Faces, o fases humorísticas de caras graciosas, de la mano del productor estadounidense James Stuart Blackton. Mediante la técnica de stop motion, el corto muestra un pizarrón, una persona dibuja unos rostros caricaturizados y estos cobran vida tras la animación. Pero a pesar de durar tan solo 3 minutos, al menos en postproducción, porque durante la producción no se sabe cuánto tiempo habrá tomado, considerando la fecha y los recursos para animar, esta obra fue la que dio inicio a que las industrias de animación fueran creadas, a que varias personas hicieran sus propias animaciones y a que nosotros pudiéramos disfrutar dicho arte. Aunque fueran solo animaciones al azar y de manera surrealista,
ese no fue el único de esa índole por esas fechas. En Francia, en el año 1908, casi que de manera simultánea, el animador y director francés Émile Cohl estrenó su primer cortometraje animado, llamado Fantasmagorie. Y posterior, 3 años después, estrenó Las hazañas de Few Follett, cuyo filme fue proyectado incluso en Japón un año después de su estreno en Francia. Aquí es donde dicho país toma protagonismo, al menos en este video. El éxito fue tal que inspiró a los japoneses a adentrarse en el mundo de la animación, pero Japón ya había realizado su primera animación para el año 1911, tras conocer las obras de Cole. El primer trabajo animado japonés fue llamado Katsudo Shashin, que quiere decir fotografía en movimiento. Una muy breve animación de tan solo 4 segundos en donde un marinero presenta dicho título en kanji, voltea al público y se quita el sombrero haciendo una reverencia. Pero si bien las películas animadas eran para entretener al público, todo cambió cuando inició la Segunda Guerra Mundial. Ya para ese entonces, Disney había creado un gran número de películas animadas, al igual que Japón y Francia. Pero ninguno de los tres obvió la idea de convertir sus obras en un arma propagandística, mayormente introduciendo personajes similares a los de sus oponentes en sus películas. Posiblemente otros países también hacían lo mismo, puesto que era una manera muy eficaz de transmitir un mensaje en aquella época. Cuando la guerra terminó, varias casas productoras cerraron, al menos en Japón, haciendo que varias personas se quedaran sin trabajo. Pero en Estados Unidos, específicamente en Walt Disney Pictures, continuaron produciendo material cinematográfico. Aunque a pesar que se estrenó en 1937, Blancanieves fue proyectada en Japón en 1950. Aquí es donde se marca un antes y un después en el mundo de la animación nipona, ya que tras llegar desde el otro lado del mundo el hit mundial animado, Japón no quiso quedarse atrás y dio a luz a su propio Disney en 1956, Toei Animation. ¿Por qué digo que su propio Disney? Por lo siguiente. Hiroshi Okawa fue el fundador de dicha industria y trabajaba bajo el lema "Tenemos que convertirnos en el Disney de Oriente". Y a tan solo un año de su fundación, la industria proyectó en las salas de cine su primer largometraje, La leyenda de la serpiente blanca, inspirado artísticamente en la ya mencionada Blancanieves. Y atentos a esta, puesto que dicha película fue de gran importancia para películas que, hasta el sol de hoy, son aclamadas casi que de igual manera o incluso superior que la misma Disney. Pero eso lo hablaré más adelante. Tal fue la competencia animada entre ambas casas productoras que Toei empezó a comprar otros estudios pequeños de animación para así crecer su personal y poder competir a la par con el tan famoso Disney. Tras varias proyecciones cinematográficas, la televisión llegó a Japón en 1953 y con ella el 90% de su programación de origen americano. Debido a la gran competencia que había entre los dos lados del globo, 10 años después del arribo de la televisión, llega a las cadenas televisivas la primera serie animada japonesa, Astro Boy. Su éxito fue casi que ipso facto, se esparció muy rápidamente en todo el mundo. La televisión en Japón tenía originalmente programación americana, y ahora las cadenas televisivas de Occidente transmitían dicha serie japonesa. Pero a pesar de varios hechos ocurridos a lo largo de la historia, como la Guerra Fría, que fue de inspiración no solo para géneros de animación como los mechas y futuristas, sino también para películas sobre el espacio, hubo un largometraje en específico, que fue el hincapié para el nacimiento de un estudio propio de animación. ¿Sabes quién es él? Considerando los rasgos faciales, puede que no, pero no importa. Te presento a Hayao Miyazaki. ¿Recuerdas cuando dije que estuvieras atento a esta película? Bueno,
La leyenda de la serpiente blanca fue de inspiración para que este hombre creara su propia casa productora en 1985, Estudios Ghibli. Estudio que, tras varias producciones, llevó la animación japonesa a la alfombra roja. Para que te hagas una idea, dicho estudio es donde se produjo varias animaciones como Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro y La tumba de las luciérnagas. Esta última siendo una de las más importantes para su estudio, puesto que es la más influyente debido a que trata sobre hechos reales ocurridos en Japón. Disney podrá tener excelentes películas, podrá haber comprado diferentes empresas y estudios, pero Estudios Ghibli tiene unos espectaculares largometrajes que demuestran que la calidad vale mucho más que la cantidad. Lo cierto es que pensamos que son solo dibujos, que son solo películas, que son fáciles de hacer, cosa que es mentira, y que son solo para niños, otra mentira más. Pero la verdad es que el séptimo arte cambió de manera abrupta la cultura de la sociedad en todos los aspectos. Si el video te gustó, por favor dale like y compártelo. Muchas gracias. Nos vemos después.